Muy buen día a nuestra querida gente que durante este año nos ha acompañado. Y bueno, muchos piden suscribirse al canal. Pues yo quiero pedir que lo haga. Durante el año que empieza, hoy es el primer mensaje del año nuevo. Y entonces, pues, si usted se inscribe y queda como nuestro suscriptor, pues le llegará todo lo que hagamos en este espacio y en este canal. De corazón, un saludo cariñoso de año 2022. Y el primer mensaje hoy, el primer día del año. Vamos a hablar de un tema que ha sido la prioridad desde los albores de la sociedad. Y puedo decirle a usted cosas como estas. ¿Cuál es la más grande tarea que Dios delegó a los seres humanos? La tarea más maravillosa es una combinación entre el matrimonio y la maternidad. Dios nos hizo imagen y semejanza suya y quiere que reproduzcamos su imagen y semejanza. Entonces, para reproducir su imagen y semejanza es necesario la unión de la pareja en matrimonio y la bendición de la maternidad. La más grande delegación que Dios le ha hecho a los seres humanos es los hijos. Usted puede pensar otras cosas y está en todo su derecho, pero desde la perspectiva bíblica no hay cosa más prioritaria, importante y la delegación más preciosa que la crianza de los hijos. Y está escuchando muy bien. Y como estamos en inicio de año, ya tenemos la tarea de la pareja en matrimonio, la delegación de los hijos y la más grande de las responsabilidades, más que usted ser el gerente de una multinacional, es la crianza de esos hijos. Tan es así que en la historia del Antiguo Testamento, un vientre estéril era un vientre que clamaba a Dios, y las matriarcas, la gran mayoría fueron estériles. Un ejemplo clásico es Sara, que probó maternidad a los 90 años. Ana, la mamá del profeta y sacerdote y juez Samuel, era estéril. Y la señal del Mesías era la concepción milagrosa de una virgen doncella, María. Así que yo creo que como introducción en este tema, primer tema del año, Dios establece la familia, Dios establece el hogar, Dios establece los hijos en un ambiente de amor y Dios establece la crianza como la gran responsabilidad. Si yo fuera el enemigo de la sociedad, enfilaría todos mis ataques y mi arsenal bélico a destruir eso que es el plan de Dios para la felicidad del hombre y de la humanidad. Voy a traer un ejemplo un poco cruel, pero creo que pertinente. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una célula que se enferma, que crece desmedidamente, se sale de control, y esa célula afecta un tejido, y ese tejido afecta el órgano, y el órgano afecta el cuerpo, y el cuerpo muere porque se enfermó de cáncer una célula.
eso que la ciencia médica lo ha explicado, es la explicación también en la sociedad mundial. La célula básica de la sociedad mundial es la familia, el matrimonio, los hijos, la crianza. Si yo destruyo esa célula básica, se enferma el tejido familiar, se enferma el órgano de la sociedad y se enferma el cuerpo mundial. Teoría, no, realidad. Yo creo que todos estos movimientos, todas estas nuevas ideologías están apuntando a la destrucción ya. Casi que la familia es una de las instituciones en vías de extinción hoy en el siglo XXI. Lo digo muy a mi pesar, con tristeza y con dolor. La eutanasia, el aborto, la interrupción temprana, lo llaman así, que es una de las grandes crueldades a la que el hombre ha llegado. La manipulación genética, la ataque y el desprestigio a la institución familiar. Todo eso apunta a que estamos muy enfermos en la célula básica. Por lo tanto, encontramos una sociedad como la que tenemos, que no la voy a explicar porque ya todos conocemos eso. Entonces, repasando, la más grande tarea, matrimonio y maternidad, la más grande delegación, los hijos, y la más grande responsabilidad, la crianza. Veamos entonces el más grande de los ejemplos en este primer tema del año. El más grande de los ejemplos de una crianza equilibrada y una familia nutridora. Me gusta el término. Formar familias nutridoras donde se levanten y se críen unos hijos sanos que tendrán una sociedad amable. Y los invito al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 39, como para redondear la introducción. Quiero leerlo. Después de haber cumplido José y María con el niño nacido, todo lo prescrito por la ley del Señor, escuche bien, después de haber cumplido los mandamientos de Dios, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En esos dos versículos 39 y 40, a manera de cierre de la introducción, yo puedo encontrar muchas de las respuestas que usted puede tener o inquietudes acerca de la vida de Jesús desde este momento que vamos a estudiar hoy, los 12 años, hasta los 30 años que empieza su vida pública. Dice aquí que viajaron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y allí, vecino de la localidad, creció el niño, se fortaleció el niño, se llenó de sabiduría el niño y de la gracia de Dios. Cuando él empezó su ministerio público, él era el vecino de la localidad, el hijo del carpintero. No es este el hijo de José y María. ¿Cómo es que sabe tanto? Entonces ya de plano queda respondida la inquietud que ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? Que se fue para allá, que se fue para tal, que estuvo con fulanos y peranos y aprendió lo que explicó en su mensaje en el ministerio público. Pues no, señor, vivió en Nazaret, y no quiero extenderme mucho en eso.
Así que si de una vez vamos sanando, curando y sanando, si usted ya tiene una edad donde cometió algunos errores y no fue el padre, no fue la madre que debió ser, y los hijos hoy en día tienen reclamaciones y hay en su vida pasada alguna carga emocional, es el momento hoy que usted le diga al Señor: bueno, quiero ver el más grande ejemplo de cómo debe funcionar la familia. Pedir perdón por los errores pasados y, si es posible, llamar. Estamos iniciando un año, llamar al hijo y decirle a la hija: perdóname, no fui quien debí ser, no te traté como debía de haberlo hecho. Han pasado muchos años, pero quiero pues restituir en algo por aquellos errores del pasado. No siga con esa carga. Y vamos a mirar 4 letras o palabras que empiezan por la letra R. El número 1, vamos a mirarlo en este ejemplo de familia nutridora que componía María, José y el niño. Que después hubo algunos hijos más, pienso personalmente que sí, pero la tradición de la religión dominante dice que no, pero las evidencias bíblicas claro que lo manifiestan, porque cuando ellos se iban a casar por enamorados, Dios escoge a María para traer a través de su vientre, sin la intervención de José, a nuestro amado Salvador, que es el Dios hecho hombre, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es una doctrina maravillosa, maravillosa, extraordinaria. En alguno de los temas ya tratados que están en el YouTube, en nuestro canal, puede usted buscar ese tema sobre el nacimiento virginal. Vamos pues con la primera de las palabras con la letra R. Versículo 41 y 42. Iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre, a la fiesta de la Pascua. Escúcheme, y allí hay un primer principio de una crianza exitosa. La he llamado vida religiosa constante, religiosidad. Querido papá, te respeto, querida mamá, libres pensadores, hombres y mujeres del siglo XXI, de las comunicaciones y el internet, de la época en la que todo se consigue fácil, a un clic. Pero si usted, en primer lugar, no dio una orientación religiosa donde cabe la espiritualidad, usted está levantando un hijo o una hija sin los mandatos de Dios, y está usted generando a futuro un problema y una dificultad para usted, su vida y la sociedad. Así como lo oye. Iban sus padres todos los años a las fiestas religiosas de Jerusalén, y cuando tenía 12 años, conforme a la costumbre, fueron a la fiesta. No, que yo los estoy dejando, pastor, que ellos cuando tengan la edad suficiente decidan. Pues no le recomiendo que lo haga. Otro diría: no, pues yo soy un libre pensador y no quiero a mi hijo encajonarlo en esos estadios tan conservadores y ortodoxos.
de las creencias espirituales. Miren, mis hermanos, la pérdida más grande de la humanidad hoy día es la pérdida del respeto y la reverencia a Dios. Dicho de otra manera que a veces riñe, pero hay que explicarlo, se ha perdido el temor de Dios. Hay unas frases muy bonitas: cuando usted pierde dinero, nada ha perdido. Cuando usted pierde salud, algo ha perdido. Pero cuando usted pierde los valores espirituales, el respeto, el temor de Dios, desprecia la Biblia y vive de espaldas a Jesús, lo perdió todo. Aquí está el ejemplo, el más grande ejemplo. La familia que tenía la responsabilidad de la crianza del Salvador era una familia que cumplía todo lo prescrito en la ley de Dios, verso 39. 41, que iban a las fiestas como es la costumbre. Punto número 2 en el éxito de la crianza, la más grande de las tareas. Versículos 43 y 44. Regresando de la fiesta, acabada ya la fiesta, el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Mire usted. Verso 44. Sin que José y su madre lo supieran. Y pensando que estaba entre la compañía, caminaron un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero no lo hallaron. Entonces volvieron a Jerusalén a buscarlo. Pues bien, la otra palabra que empieza con la letra R es que José y María estuvieron 3 días buscando al niño, y ellos pensaban que venía con los familiares, en la compañía, con los familiares y los amigos. Entonces no lo hallaron y se devolvieron. Eso me está hablando a mí claramente de una segunda R, las relaciones interpersonales sanas. Educar o criar no es aislarse. Educar y criar no es ponerles un cerco o una burbuja a nuestros hijos para que no se contaminen con filosofías o malas compañías. No, es educar en valores, sembrando espiritualidad, religiosidad, temor de Dios, y dejarlos que se desarrollen en normales relaciones interpersonales. Hoy en día, y ahora con esto de el distanciamiento, las cuarentenas y las pandemias, la gente se ha golpeado mucho porque hemos tenido que distanciarnos los unos de los otros como medida de precaución. Distanciamiento social. La gente ha estado en su casa y los estudiantes por internet, y hace falta socializar. Pero querido papá, querida mamá, cuando usted levanta a los hijos con su ejemplo, con espiritualidad, con temor de Dios y práctica religiosa, no teórica. Hay muchos que dicen: yo soy católico pero no practicante. Pues no eres nada. Yo le dejo que mis hijos decidan. Pues no estás haciendo nada. Así que, mis queridos, para este año, y le repito, si no se hizo, pues piénselo, llame y excúsese si es que usted no fue lo que debió ser. Es tiempo de reparar. Entonces, con esas dos eres, vamos teniendo por lo menos una crianza de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como padres. Sanar esa primera célula y trabajar en bien de la sociedad.
Si yo hago un estudio deductivo y parto de la sociedad, voy deduciendo que el daño se encuentra en la célula básica. Entonces, si eso es cierto, lo contrario también será cierto. Si yo empiezo sanando la célula básica, entonces voy a extrapolar y voy a encontrar una sociedad más agradable, más grata y más amable. Se devolvieron, no encontraron el niño, pensando que estaba entre la compañía de sus amigos, camino de un día. Lo buscaban entre los parientes, entre los conocidos, y no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén a buscarle. Primera R, religiosidad constante, temor de Dios, conocimiento bíblico. Enséñele historias, David y Goliat, el mar rojo abierto, la liberación de Egipto. Segundo, relaciones interpersonales sanas. Tercer punto, verso 45 al 47, con mucha atención. Como no lo encontraron, volvieron, en plural, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron, plural, en el templo, sentado entre los doctores de la ley, oyendo al niño y preguntándoles. Y todos los que oían a ese niño de 12 años se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Volvieron los dos, José y María, cuando no lo encontraron, y lo hallaron en el templo. Pues que se pierda un niño 3 días, una tragedia grandísima. Piénselo usted y verá un niño de 12 años que primero, segundo y tercer día y no aparece. Entonces se devolvieron. La tercera R es que José y María juntos regresaron a buscarle. Lo he llamado yo responsabilidad compartida. Tan responsable él como ella. Yo creo que en nuestra sociedad actual, el esposo que está muy ocupado, entre comillas, le diría a la esposa, ve tú y lo buscas. No, los dos vamos a buscarle. Los dos vamos a encontrarle porque la responsabilidad es compartida, no es tuya. Yo en mi época asistía a lo que se llamaban reunión de padres de familia. Y decía yo, pues esto debe cambiársele el nombre, reunión de madres de familia. ¿Cómo es posible que hoy en nuestra sociedad ya nos acostumbramos, pero suena terrible? Mujeres cabeza de familia. ¿Y dónde está el varón? Esa pregunta la hizo un gobernante de una ciudad fronteriza de Colombia, no digo su nombre. Le llegaron con una estadística, 67,000 mujeres cabeza de familia. Hizo la pregunta del millón. ¿Y dónde están los 67,000 papás? Qué responsabilidad tan grande la familia. Qué delegación tan grande los hijos. Y qué privilegio tan grande la crianza. Hágalo con espiritualidad y religiosidad, desarrollando relaciones sanas, no aislándose, y con una responsabilidad de papá y mamá, una responsabilidad compartida. Y vuelvo y le digo, si no ha sido este el modelo, estamos a tiempo de llamar y decir, hijo, ahora caigo en cuenta, hija, ahora me doy cuenta, y hable con ellos. Responsabilidad compartida. Lo hallaron entonces al tercer día en el templo, sentado en medio de doctores. Y aquí viene el cuarto de los elementos de una crianza sana, que puede ser que le cause algún escozor a algún psicólogo o pedagogo o psiquiatra que esté escuchando este tema. Mire usted,
Vamos a despacio a mirarlo. Tercer día lo hallaron en el templo, verso 46. Entre los doctores de la ley, 47, se admiraban de la inteligencia y de las respuestas. Verso 48, cuando lo vieron, José y María, se sorprendieron y la mamá le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Regañó. Tercera R. Regañe. El papá y la mamá no están para ser los mejores amigos de sus hijos adolescentes. Sí, sea su confidente, sea su consejero, su consejera, su guía, su ejemplo y su maestro, pero regañe. Regañe. Mire, y el regaño tan inteligente, regañe con sabiduría. Gracias, María, que me enseñas cómo se debe regañar. Verso 48. Se sorprendió porque lo vio en un ambiente muy sano, en medio de doctores y teólogos, y se sorprendió. Y ella, yo creo que con los 12 años que tenía el joven, ella estaba ya bastante enterada de la espiritualidad de Jesús, de 12 años, de sus sanas relaciones. Y ella se había comprometido con responsabilidad y con José. Y cuando lo encontró, hijo, que quede claro, usted cuando vaya a regañar, nunca olvide la relación padre-hijo, madre-hijo o hija. Nunca olvide la relación. Puede estar haciendo lo que haga y la relación padre-hijo, madre-hijo nunca acabará. Hay exmaridos, exnovios, pero no hay exhijos. No existe. Hijo, relación divina y eterna. ¿Por qué nos has hecho así? Está corrigiendo el hecho, no la persona. ¿Me entiende? Y esto aquí hay mucho de psicología y de buena crianza y de un hogar nutridor. Una cosa es castigar el hecho y otra cosa es ofender a la persona. Esa persona es tu hijo, pero lo que estás haciendo es reprochable y te regaño. Por ejemplo, el niño le miente y entonces usted le dice, mentiroso, afectó el niño. Si usted le dice, ¿por qué me mientes?, afectó el hecho. No me mientas, pero no le diga mentiroso. Por ejemplo, el niño ha hecho alguna de sus necesidades en el pañal y entonces usted le dice cochino o sucio. Está afectando al niño. No diga de esa manera. Diga, por ejemplo, no debes hacer eso en el pañal, por decir algo. Es decir, la diferencia en la sabia reprensión, la diferencia en el sabio regaño, está distinguir la persona del hecho. Por ejemplo, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios, pero Dios te ama. Deja de hacer las cosas que a Él no le agradan. Y eso hay que tenerlo muy presente en el momento de reprender, de corregir, de regañar. Ahí está la tarea más preciosa, más larga y a veces más difícil, la crianza. Que Dios nos dé la gracia de orientar a los hijos, el más grande privilegio, en 4 áreas: religiosidad con espiritualidad, temor de Dios y Biblia, Jesús; relaciones sanas porque desarrollan criterios, prioridades y carácter y pueden estar
en el ambiente, pero tienen el rigor y la certeza de los principios. Tercero, los dos, papá y mamá, son responsables. Mire usted cómo está la sociedad. ¿Dónde están los padres? Había una propaganda de televisión en la época de nuestra niñez. Padres, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Estoy hablando de los años 70, 80. Hoy en día la propaganda debiera de decir: hijos, ¿saben ustedes dónde están sus padres en este momento? Mire cómo ha cambiado esto. Pero bueno, dejémoslo allí. Religiosidad, relaciones, responsabilidad y regaño. Es que yo soy la mejor amiga de mi hija y soy su alcahuete. Error de errores. Tienes que ser ejemplo, tienes que exhortar, tienes que cuidar, tienes que guiar. Vamos a poner, para ir terminando nuestro tema, una preciosa advertencia y una maravillosa conclusión. ¿Por qué he escogido este tema? Porque tiene que ver con Jesús a los 12 años, porque tiene que ver con el primer mensaje del nuevo año y porque tiene que ver con lo que yo considero, y creo no equivocarme, la más grande responsabilidad y privilegio que Dios nos ha legado: reproducir su imagen, reflejar su imagen, responder por una crianza. Y vendrán días de mucha alegría y satisfacción. Entonces la respuesta después del regaño: ¿por qué nos has hecho así? Mira nuestra angustia. Jesús respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa es la primera advertencia, que a los niños de 12 años ya hay que darles responsabilidad. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Hoy en día nuestra sociedad, con ¿qué diría yo? Un falso concepto de buen papá o buena mamá, es que: pastor, yo no quiero que ella pase por las dificultades que yo pasé. Error. Mire, ¿por qué me buscan? Yo estoy ocupado, soy responsable, tengo criterio, me es necesario entrar en estos negocios. Yo he venido a ser maestro y estoy ocupado preguntándole en el templo a los doctores de la ley. Mire usted, entre las actividades que se desarrollan en la cultura hebrea, que es una cultura muy fuerte, que se ha permanecido hasta hoy porque defienden la familia y la educación y la orientación religiosa. Es decir, no es gratuito que ese pueblo más perseguido que ninguno, más vituperado que otro, con pogrones, con holocaustos, con inquisiciones, con enemigos, permanezca, porque ellos son, primero, guardan la religiosidad, la espiritualidad, la Torá, la Biblia, como dice el verso 39, José y María, después de haber cumplido con todo lo que dice la palabra de Dios y la ley del Señor. Por eso son un pueblo, aparte de la promesa y el llamado, son un pueblo indestructible. Primera advertencia que el niño hace: estoy ocupado en los negocios. Y la segunda advertencia es preciosa, verso 50. Mas ellos, papá y mamá, no entendieron las palabras y la respuesta del niño. Descendieron, volvieron a la ciudad de Nazaret. El niño estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mamá, hay que saber callar, que locamente hablar. ¿Cuánto ofendemos? Observe al hijo, observe a la hija, comente con su esposo, que es el padre del hijo,
Y hay momentos en los que es bueno saber guardar la lengua. Ese verso 50. No entendieron la respuesta. Lo llevaron a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sabe por qué estaba sujeto a ellos un niño de 12 años? Porque vieron que sus padres obedecen a Dios y le enseñan espiritualidad. Entonces, los hijos que ven a sus padres con reverencia y respeto a lo espiritual y al señorío de Jesús, Dios les enseña a ser sujetos y obedientes. No los rebeldes de 12 años, de 10 años, y los exigentes de 8 y de 6 años que está viviendo la sociedad de hoy. Regresaron a Nazaret, su madre guardaba en su corazón, y la conclusión para terminar el tema, primer tema de este año. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Está creciendo su hijo en sabiduría? ¿O solo crecen las relaciones interpersonales non santas, en las malas compañías? El niño crecía en sabiduría. La sabiduría eterna. Enséñale las historias bíblicas. Búsquese un texto que se usó mucho en nuestra época, era historia sagrada. Enseñe esas historias. Como Salomón, frente al dilema de dos madres que reclamaban el niño vivo, solucionó ese dilema de una manera tan sabia. Por ejemplo, ¿por qué se envenena con un noticiero y no lee Eclesiastés? ¿Por qué no le damos a leer a los niños los proverbios para que sean niños proverbiales? Las historias, el respeto a los mayores, a las canas, a los ancianos, a la fe, a la espiritualidad, a la Biblia. Y mire, verso 52, el niño crecía en sabiduría y en estatura. Parece hoy que crecen solo en estatura y en necedad, no en sabiduría. Y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Quiero terminar este primer mensaje diciendo que el diagnóstico que yo puedo hacer desde mi tribuna a la sociedad mundial es que se enfermó la célula básica y se nos enfermó el cuerpo entero. Sanemos esa célula. Y si ya es irreparable el daño porque los hijos salieron de casa, Dios te dará la oportunidad, si le pides, de poder hablar con ellos y por lo menos excusarse. No sabía, me orientaron mal las escuelas de Montessori, las escuelas de las nuevas ideologías educativas, cometí algunos errores, fallé, pero aquí estoy, cuenta conmigo. Padre, te doy gracias por este primer mensaje del año 22. Queremos, Señor, porque contigo hay la oportunidad del borrón, la cuenta nueva, del perdón, de girar 180 grados, de arrepentirnos, de reconocer. Ayúdanos, guíanos y oriéntanos. Dejamos en tus manos lo vivido y esperamos tu paz, que sobrepasa las circunstancias, y llena nuestro corazón de gozo y esperanza de saber que el ejemplo de José y María, el mejor ejemplo, nos dicen que debemos darle a nuestros hijos espiritualidad y religiosidad. Debemos darles vigilando sus relaciones interpersonales. Debemos tener la responsabilidad y el privilegio de la crianza y finalmente regañar con sabiduría
guardando muchas cosas en el corazón. En tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.